ciudad, pueblo y comunidades líquidas. Todos de acuerdo. Vamos a comenzar con la intervención que se titula Ciudades de lugares y no lugares, a cargo de la doctora Samari Aguilar. La doctora Aguilar tiene estudios de doctorado en filosofía por la Universidad de Barcelona, dentro de los estudios de posgrado titulados Ética Política y Racionalidad en la Sociedad Global en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, con la tesis La Casa, el sí mismo y el mundo, estudios a partir de Gastón Bachelard. Ha publicado varios artículos en la revista Aparte Rey y es coautora de 3 libros de filosofía para bachilleratos. Es miembro del Grupo de Investigación Consolidado, Ética y Filosofía Contemporánea de la Universidad de Barcelona. Fungió como coordinadora de la licenciatura en Comunicación, Gestión Interculturales. Es profesora investigadora de tiempo completo de esta misma licenciatura y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como candidato. Actualmente imparte el curso de Historia de la Filosofía Contemporánea en la licenciatura de Filosofía y otro curso en la licenciatura en Comunicación y Gestión Interculturales titulado Culturas, Teorías Contemporáneas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y se encuentra realizando una investigación sobre la mancha urbana y la ciudad. Bueno, pues bienvenida y le damos la palabra. Muchas gracias por los que sobrevivieron a la larga jornada. Gracias por la presentación. Gracias también por la invitación a participar. Efectivamente, ahora estoy trabajando en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y estoy desarrollando un seminario sobre ciudad y mancha urbana. Lo menciono porque esto que voy a trabajar, que es ciudad, así lo titulé, ciudades de lugares y no lugares, es un aspecto de los tantos que hemos desarrollado a partir justamente de pensar la ciudad y cómo justamente podemos decir hoy, para caracterizar nuestro modo de vida o las ciudades contemporáneas, utilizando otra metáfora que es la mancha urbana. No tocaré este tema aquí, aunque sí he empezado a desarrollarlo, sino me centraré justamente a manera general, y ya lo verán, es un ensayo, es un borrador, para entender y establecer herramientas conceptuales para poder pensar de lugares y no lugares, ¿no? Para aquellos que seguramente ya conocen don Mara Ollé, que es un antropólogo, y leeré la ponencia. Si les interesa podemos, habrá preguntas si les interesa, si no, también está muy bien. Leeré porque si no me voy por los hilos y nunca terminaría de decir lo que les traigo. En fin, bueno, esta investigación parte de una posición crítica sobre la ciudad, que se encuentra expresada en un recorrido, como ya lo pensó en su momento Michel de Certeau. Se trata de pensar del concepto de ciudad a sus prácticas. La ciudad es pensada en esta investigación como aquel espacio donde es posible que se tejan lugares, recorridos reales cuya existencia configuran a la ciudad. Lugares que no se localizan en unas coordenadas, pero sí se espacializan en sentido heideggeriano. Se trata de procesos por los cuales los habitantes pueden expresarse en mapas urbanos a forma de huellas que dibujan trayectorias. Pero en la actualidad la experiencia de estos procesos ya no es posible. En su lugar se podría hablar de cierta pobreza de la experiencia, expresión que ya fue mostrada o explicitada por Benjamin, que determina ciertas formas de ver y actuar en las ciudades contemporáneas. Se trata de conceptualizar a la ciudad como la producción de un espacio bajo la organización maquinal, instrumental y racional, y junto con ella la creación de espacios homogéneos y sujetos universales anónimos, expresados a su vez en lugares que acaban por crear una imagen que configura la ciudad. Esta es entendida como aquel espacio que se construye a partir de propiedades estables, medibles, predecibles, que se articulan unas con otras, es decir, sistemas altamente complejos y concretados en dos aspectos determinantes de nuestra época: la ciencia y la tecnología por un lado, y por el otro el potente sistema económico. Es la idea de progreso que permite la administración y el establecimiento de redes de orden.
pero en realidad, y como piensa Michel de Certeau, el progreso genera efectos contrarios a los que busca. La racionalización de la ciudad se concreta en su maquinalidad, su funcionalismo, en una apuesta al progreso que hace olvidar las posibilidades del espacio mismo, lo que se convierte en lo impensado en la tecnología científica. Desde este punto de vista, la vida urbana desaparece en la medida en que la posibilidad de la creación de espacios queda relegada a un mero transitar sin huella o experiencia posible. De este modo, la investigación que aquí se plantea profundiza en los procedimientos para la producción del espacio que organizan la ciudad y que se deteriora junto con las visiones del mundo que permite pensar a la ciudad de una manera específica. Por otra parte, se busca profundizar, y en contraposición a lo que acabo de decir, en los espacios vividos, articulados y constituidos por prácticas urbanas cotidianas y de valor ontológico que permitan pensar de nuevo la ciudad. En este sentido, la exposición o el planteamiento ofrece dos dimensiones acerca de la ciudad. Por un lado se encuentra la pregunta sobre la esencia de la ciudad como lugar vivido, y por otro la transformación que ha sufrido a raíz de la homogenización del pensamiento basado en una visión mercantilista y utilitaria. De aquí que se presente necesario esbozar aquella construcción conceptual que nos permita saber qué es y cómo se conforma un espacio humano. Esta dimensión está vinculada a la dimensión subjetiva de la producción y apropiación de la ciudad por sus habitantes en la vida urbana y la experiencia de esta. Y por otro, bueno, se desarrollará la idea de los no lugares posibilitados por el progreso basado en la razón instrumental y una visión tecnocientífica del mundo. A partir del hecho humano puede pensarse el concepto de ciudad, es decir, el hecho urbano es visto como una unidad con racionalidad urbanística, en donde su planificación se concreta en pensar la pluralidad de lo real y dar efectividad a ello, poder conocer, comprender y articular una red plural. La ciudad se define por dos aspectos principales. Como primer ámbito de esta operación está la producción de un espacio propio. Se trata de la organización racional en este y debe rechazar las contaminaciones físicas, mentales o políticas que pudieran comprometerlas. Y el segundo, por la creación de un sujeto universal y anónimo que es la ciudad misma, según de Certeau, como en su modelo político al que se le atribuyen todas las funciones asignadas a sujetos reales, grupos, asociaciones e individuos. Así, la ciudad permite concebir y construir el espacio a partir de las propiedades articuladas unas con otras. En este lugar se llevan a cabo operaciones de clasificación y administración. Existe una redistribución de partes y funciones de la ciudad gracias a desplazamientos o acumulaciones. La racionalización de la ciudad lleva consigo el privilegio del cálculo y las estrategias concretas en una organización funcional que al poner énfasis en el progreso y el cálculo olvida su condición de posibilidad como espacio mismo y se vuelve aquello que no es posible pensar dentro del sistema tecnocientífico y político. La ciudad se piensa como lugar de transformaciones y de apropiaciones, órgano constantemente intervenido y enriquecido constantemente con nuevos atributos. En ella se expresa la maquinaria puesta por el hombre. Desde luego esta idea de la ciudad ha cambiado, como he mencionado. La ciudad sirve de señal totalizadora y sistémica de las estrategias socioeconómicas y administrativas en donde la vida urbana desaparece. Y en consecuencia, y voy a citar a de Certeau, el lenguaje del poder se urbaniza, pero la ciudad está a merced de los movimientos contradictorios que se compensan y combinan fuera del poder panóptico. La ciudad se convierte en el tema dominante de los legendarios políticos, pero ya no es un campo de operaciones programadas y controladas. Bajo los discursos que la ideologizan, proliferan los ardides y las combinaciones de poderes sin identidades legibles, sin asideros, sin transparencias racionales. Fin de la cita. La ciudad ha dejado de ser un organismo, donde es posible cierta organización, donde era posible la vida urbana y sus prácticas, con identidad y cierta orientación. Y por otro lado, el poder se organiza, en el sentido en que es posible pensar la ciudad como un sistema orgánico marginal que responde a su vez al sistema económico, que ostenta justamente el dominio del mundo, tanto humano como natural. De modo que existe cierta degradación del concepto de ciudad cuando la racionalidad instrumental transforma los espacios vividos en espacios geométricos de tránsito y consumo, los no lugares evocados por Mario Ye y de los cuales hablaremos más adelante. La degradación del concepto de ciudad lleva consigo la degradación de las formas de vida en ella y los procedimientos que la han organizado. Se trata de la transformación de la ciudad en espacios disciplinarios, donde la administración de la ciudad colectiva y la reapropiación individual se contraponen. Rasgos que es fundamental
al pensar, ya que las prácticas del espacio tejen las condiciones que determinan la vida social. De aquí que resulta interesante para esta investigación seguir procedimientos, procesos y otro tipo de relación que no responda a entender a la ciudad como este sistema socioeconómico. Se trata de procesos que escapan a disciplinas sin quedar fuera de donde se ejercen estas, y que sin embargo nos remiten a prácticas cotidianas del espacio vivido, de vínculos y familiaridad con la ciudad. La ciudad, entendida como espacios vividos, implica tejer lugares, tejido que se resuelve en los movimientos corporales que espacializan y conforman espacios o lugares vividos urbanos y no urbanos, públicos o íntimos. Se trata de recorridos, prácticas que concretan la ciudad, pero que no es a partir de un contenedor físico al que se le llama ciudad, sino que es gracias a estas prácticas y recorridos que adviene la ciudad. Se abre el espacio que es esta misma. La metáfora del tejido fue utilizada por primera vez por Platón en El Político, en su diálogo El Político, para utilizarlo como el modo de arte de gobernar a la ciudad. Se trata de la técnica de tejer, y quien la posee es el tejedor. De esta forma, busca ejemplificar diversos aspectos epistemológicos, éticos y políticos. Ahora bien, partimos de la idea de que la ciudad es la manifestación espacial de una organización social, tal y como lo expresa de Certeau. La ciudad, entendida como espacio urbano, y la sociedad que la conforma están íntimamente relacionadas y necesariamente unidas en el estudio de la primera. Un orden del espacio organiza un conjunto de posibilidades y prohibiciones. El caminante actualiza una de ellas, las hace ser tanto como aparecer, pero también las desplaza e inventa otras, ya que las desviaciones, atajos y todo recorrido privilegian, cambian o abandonan elementos espaciales. Es decir, en el andar, esta es idea de Certeau, no es mío, desde luego, en el andar por la ciudad se hace posible sobrepasar los límites que determina el objeto cuando se le determina una utilización. Aquel ciudadano que habita y abre el lugar como ciudad transforma en otra cosa cada vez significante espacial. Por ejemplo, las calles viales, semáforos, banquetas, carreteras y señales de tránsito son cosas que posibilitan el tránsito para los coches. El tránsito ordenado, ya determinado, pero el caminante tiene la posibilidad de crear su propio recorrido sin necesidad de someterse a los límites ya configurados. Pero los espacios urbanos son anulados por la lógica del pensamiento tecnocientífico, unido, como ya lo dije, con el económico. Hay una anulación de la ciudad habitable, y cito a de Certeau. Entonces, como dice una ruanesa, aquí no hay ningún lugar especial, nada señalado o abierto por medio de un recuerdo o un cuento, nada firmado por el otro. Solo queda como algo creíble la gruta de la casa, todavía durante un tiempo porosa a las leyendas, todavía calada de sombras. Aparte de esto, según otro citadino, solo quedan lugares donde uno ya no puede creer en nada. Fin de la cita. Esta idea está relacionada con la experiencia de la cercanía o proximidad, nociones que son poco estudiadas desde el punto de vista filosófico. El tema de la vida urbana está íntimamente relacionado con aquello que determina un espacio urbano vivido. Es decir, en relaciones de cercanía, proximidad, identidad y apropiación de espacios. Se trata de pensar en las formas particulares de apropiarse del espacio urbano, de organizarlo para garantizar las salvaguardias y salvaguarda en la ciudad. De ahí que la pregunta por el espacio, el lugar, en qué consiste o cómo se articula, sean fundamentales y cuyo concepto vinculante es la proximidad. El filósofo alemán Peter Sloterdijk explora la noción de lo cercano en cuanto a espacio vivido. Y para abordar esta noción piensa en esferas absolutamente necesarias para la vida. No hay vida sin esferas, dice Sloterdijk, y surge donde siempre hay hombres juntos, experiencia que se extiende desde lo íntimo hasta lo cósmico. De tal manera que Sloterdijk recorre la intimidad de la experiencia vivida en la caverna donde todos estuvimos. Pues entender este espacio como espacio animado, como esfera, permite al mismo tiempo comprender en qué consiste lo próximo y lo lejano, lo grande y lo pequeño, de manera unificada. Se trata de una disposición de esferas dentro del hombre y entre hombres, es decir, en la capacidad de poder crear y abrir ese espacio de la ciudad. Las relaciones íntimas de las diferentes sustituciones son situaciones que circunscriben y al mismo tiempo se hospedan en un espacio de relación. Esta propiedad, según Sloterdijk, coincide con la cualidad de ser en o estar en.
de Heidegger. Antes que el ser ahí tenga el carácter de ser en el mundo, ya tiene el ser en. Este se ha de entender como la convivencia de algo con algo en algo. Estar en tiene sus raíces en la experiencia de relaciones habituales que sirven de receptáculos. Y cito al Sloterdijk: estamos en una habitación, esta habitación está en una ciudad, la ciudad está en un país, el país está en la tierra está en un espacio universal. Esto parece abocar a una física de muñecas rusas orientada en dirección a un estar contenido de algo en algo desde el contenido. Más pequeño hasta el receptáculo de todos los receptáculos, el todo. Fin de la cita. Para ir más lejos en la reflexión sobre el espacio heideggeriano, Sloterdijk interpreta el lugar del hombre como esfera, puesto que no se siente a gusto con esa fría y aislada fórmula sonora de estar en el mundo. Para sostener este reemplazo, Sloterdijk tendría que mostrar el mundo de un niño, el mundo de un hombre de pueblo, el mundo de ciudad o urbano, el mundo de un hombre de imperio, el mundo de un hombre en la época de la globalización. Son diferentes formatos de estar en el mundo, y a partir de esto entiende justamente o interpreta el sentido esferológico. Pero bueno, la conformación de esferas o espacios habitables no siempre es exitosa. A veces estalla una esfera. El ejemplo paradigmático para Sloterdijk es el ya conocido giro copernicano, que hizo saltar las envolturas imaginarias del cielo. El hombre dejó de pensarse en el centro y cayó la imagen consoladora de que la tierra está protegida por el abrigo cálido de las bóvedas celestes. Esto lo dice Sloterdijk. Los hombres modernos tuvieron que vivir en una nueva situación donde desaparece todo sentimiento de abrigo, es decir, a la intemperie. Y allí que hayan tenido que desarrollar ciertas políticas de climatización a partir de la pérdida de cobijo originario en las burbujas creadas por él mismo. El hombre comenzó la historia del conocimiento, afirmó Sloterdijk, con ayuda de la razón el hombre destruyó el tejado de su casa desde adentro. De ahí que tenga que subsanar la ruptura de la envoltura por medios de una cultura artificial. La sociedad tecnocientífica, la esfera de la comunicación, el mercado mundial son redes que ocupan el lugar de las esferas protectoras celestes. Bueno, a partir de lo expuesto se hace pertinente plantear la transformación que ha sufrido la idea de ciudad y la producción de espacios por sus habitantes con respecto a las imágenes de la sociedad moderna y su forma de percibir o entender el espacio-lugar, a partir de nuevas prácticas y modo de ver posibilitadas por la era de la ciencia y tecnología, aunada justamente al sistema económico. El espacio urbano es sin duda alguna lugar de construcción no solo de identidades, sino de sociedades, en tanto que se crean sentidos y orientaciones para la vida y de modo de ser humano. El modo de vida de las diferentes ciudades refleja un modo particular de ser y pensar, en especial las sociedades contemporáneas con sus grandes urbes. Lo paradójico que se presenta, y otra característica fundamental de estas grandes urbes contemporáneas, es el desarrollo de las tecnologías. Lo que sucede, o lo paradójico, es que estos espacios estaban hechos para el desenvolvimiento humano, y muy como comentabas en tu ponencia, como lo decía Spinoza, ¿no? Una técnica es exitosa o funcionaría siempre y cuando permita la potencialización. Estas tecnologías a veces parecen no potenciarla y acabar justamente con espacios de desenvolvimiento humano, ¿no? Y voy a citar cuando escribe el no lugar, lo describe de esta manera. Dice, pero los no lugares son la medida de la época, medida cuantificable, y que se podría tomar adicionando, después de hacer algunas conversaciones entre superficies, volúmenes y distancias, las vías aéreas, ferroviarias, las autopistas y los habitáculos movibles llamados medios de transporte, aviones, trenes, automóviles, los aeropuertos y las estaciones ferroviarias, las estaciones aeroespaciales, las grandes cadenas hoteleras, los parques de recreo, los supermercados, la madeja compleja, en fin, de las redes de cables o sin hilos que movilizan el espacio extraterrestre. Como su nombre lo dice, los espacios
los impersonales son aquellos que dejan de crearse y ser por y para la vida humana, aquellos en los cuales no es posible ninguna identificación o apropiación a partir de las prácticas humanas. Si analizamos las formas de vida en las grandes ciudades de la mano de Ollé, veremos que hay características propias en ellas como el desarrollo tecnológico, especialmente en el transporte y los medios de comunicación. Con ello, el mundo se estrecha porque nos posibilita estar en cualquier parte en poco tiempo y tener noticias en directo, en tiempo real de cualquier parte del mundo. El efecto que produce es claro, la información puede ser manipulada, y no solo eso, sino que la imagen que se elige, que es una posibilidad entre muchos, ejerce un poder en el espectador que va más allá de la información objetiva. Un ejemplo de no lugar, para Ollé desde luego, serían los aeropuertos. El pasajero turista solo puede encontrar identidad en el sistema de control, porque por lo demás sigue los mismos referentes, recibe los mismos mensajes. Se trata de una ciudad disciplinaria que dicta las prácticas urbanas y controla toda experiencia incapacitándola. Aquí los sujetos no interactúan sino con los textos. Sus enunciadores son la policía, el aeropuerto, el comercio. Ante esto se ve, como afirma Ollé, que un no lugar se establece por dos realidades. La primera son los espacios constituidos con relación a ciertos fines, transportes, comercio, ocio, y la segunda es la relación que los individuos mantienen con estos espacios. Si las dos relaciones se llevan a cabo, entonces los individuos viajan, compran y descansan. Es decir, los no lugares, si estoy citando a Ollé, mediatizan todo un conjunto de relaciones consigo mismo y con nosotros que no apuntan sino indirectamente a sus fines. Los no lugares crean la contractualidad solitaria. Fin de la cita. Homogeneidad, esto termino, no tengo más, pero ¿qué es lo que viene a la reflexión? Y esto también ya lo decía Heidegger en su momento. Homogeneidad y soledad es lo que generan este tipo de espacios. No crean ni identidad ni ningún tipo de relación. La ciudad que visita el turista se convierte en museo y su imagen a través de la fotografía se convierte en el lugar. Mera representación en donde la realidad se vuelve una imagen. Pobreza de la experiencia o nula experiencia del mundo es lo que predomina en la vida del hombre. Esto quiere decir, siguiendo el ejemplo del turista, que se extiende una visión general para definir al hombre moderno, caracterizada por dejar de tener una experiencia de vida en su encuentro o vinculación con otra forma de cultura. Así, todo se vuelve simulación, o brillar, ya lo diría en las sociedades del espectáculo, ¿no? El hombre en la era moderna contemporánea es incapaz de tener experiencia del mundo, pero sobre todo de él mismo. Las sociedades contemporáneas hacen un modelo de los grandes recorridos turísticos, controlados, para que el tiempo esté acorde al consumo. Bueno, esta es parte de las reflexiones que no me extiendo, pero más, pero no me extiendo sin interesa. Yo lo dejo hasta aquí. Vamos a pasar, por favor, al trabajo del doctor Ruslan Posadas Velázquez. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Desde 2006 es profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma casa de estudios. Desde el 2009 es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Y ha escrito diversos capítulos en libros colectivos, así como artículos en revistas indexadas, entre las cuales se encuentran La vida de consumo o la vida social que se consume, apreciaciones sobre la tipología ideal del consumismo de Zygmunt Bauman, El poder y el contrapoder en el marco de la reflexión cosmopolita de la política y poder en la era transnacional. La intervención del doctor Ruslan Posadas se titula El colapso de la identidad y la pulverización de la colectividad. Apuntes desde los sinsabores del mundo líquido. Le damos la palabra. Gracias, buenas tardes a todos. En principio quisiera agradecer a Israel Covarrubias la gentil invitación a participar en este coloquio. Realmente considero que estos son los esfuerzos con los cuales se constituye una real comunidad académica. Y también me da gusto estar aquí porque, aunque no estuve en la mañana, sí he apreciado las ponencias e intervenciones de mis colegas en la tarde, y aparte de que son colegas con reflexiones muy valiosas, veo que somos contemporáneos, entonces me
me da mucho gusto compartir estos esfuerzos valiosos de análisis y reflexión que ellos hacen. Bueno, yo me concentraré en hablar un poco de cómo el proceso de desgaste de la relación del Estado con la nación se ha dado en el marco del proceso de globalización y cómo este desgaste repercute de manera particular en las conformaciones de comunidades políticas y en la propia noción de identidad nacional. Haré un preámbulo, al igual que Samari, pues trataré de leer algunas partes, de hacer comentarios en algunas otras, y en fin, comienzo. Pues este es un preámbulo. Como remedio para el desánimo y la congoja, en otros tiempos se acuñó el apotegma: pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Con ello se intentaba dignificar la proactividad humana que buscaba construir sociedades sin opresión, comunidades solidarias y hombres nuevos. Ese era el viejo cemento de la sociedad y las tuercas y tornillos que le enderezaban, parafraseando a John Elster. En nuestros días convendría realizar una inversión de esa máxima y advertir que existe mucho optimismo de la inteligencia y un manifiesto pesimismo de la voluntad. Y no es para menos. Las nuevas coordenadas que impone el proceso de globalización hacen que las sociedades colapsen, las comunidades se desmembren, los individuos se aíslen y en general la vida se haga mucho más lineal. Estamos en presencia de una serie de transformaciones en todos los órdenes de nuestra vida, principalmente en el económico y tecnológico, sin precedentes en la historia de la humanidad. Y esto hace que se transformen los antiguos procesos de consolidación social en elementos efímeros y caducos. Quizá la relación más afectada por este hecho sea la de la ley de matrimonio que se consolidó desde la Paz de Westfalia entre el Estado y la nación. Uno y otra se necesitaban para consolidar sus legitimidades. De esa buena relación nació la soberanía nacional, hija predilecta de ambos, que consolidó durante casi 350 años las coordenadas del sistema mundo. Sin embargo, dicho matrimonio, como todos los matrimonios, devino en hartazgo y reclamos. El Estado dejó de ser el proveedor de certeza. Su legitimidad se perdió ante la entrada en escena de otros actores en la arena internacional. La nación, en tanto, coqueteó con los otros actores y terminó por desdibujarse, se fragmentó, se pulverizó. La soberanía terminó por fugarse de casa y su retorno está en entredicho. Si acaso regresase, tendrá el aspecto del amante Penélope de la canción de Juan Manuel Serrat. Será una perfecta desconocida, no será quien esperamos. ¿Por qué hablamos de este santo sacramento roto? La respuesta está en que fue esa sagrada familia, conformada por el Estado, la nación y la soberanía, la que propició la aparición y consolidación de lo que en el léxico contemporáneo de la vida social entendemos por identidad, y más aún la idea de comunidad y su correlante, la colectividad. Aunque casi todos aceptamos la idea de que las cosas han cambiado radicalmente, son pocos los que aceptan que cuando hablamos de identidad nacional, soberanía y comunidad, estamos realmente haciendo uso y abuso de conceptos zombies, como señalara Ulrich, conceptos medio vivos y medio muertos que hacen de las nuestras unas disciplinas del terror. Pero si todo esto es agua pasada, como dijeran los españoles, ¿cómo entendemos entonces la dinámica social en los próximos años? El próximo apartado, en honor a Becky Martin, se llama Living the Liquid Life. En palabras de Zygmunt Bauman, vivimos en una, cito, sociedad moderna líquida, donde las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y en una rutina determinadas. Cierro la cita. Lo cual da como resultado que la concepción, los contenidos y el rumbo de las acciones sociales no puedan perdurar por mucho tiempo. Así, los procesos que antaño considerábamos de larga data hoy tienen fecha de caducidad, del mismo modo que los productos perecederos. Bauman contrapone la metáfora de la vida líquida, que retrata el preocupante proceso de globalización de nuestros días, con la de la vida sólida, que enmarca la consolidación de la modernidad tardía, con su trinidad expresada en el fordismo, taylorismo, keynesianismo. En la transición de lo sólido a lo líquido, escriban principalmente los cambios radicales que trajo consigo el modelo económico librecambista,
que fundamentó su accionar en el avasallamiento de los pilares del bienestar social que construyó el anterior modelo en menos de medio siglo, pero que por sí mismos se plantearon como motor de la certidumbre, es decir, el pleno empleo, el acceso a la seguridad social, el contrato colectivo de trabajo, la jubilación, el acceso a la educación de los hijos de los operarios, entre otros derechos sociales colaterales. Por ese motivo, la democracia representativa se consolidó como una forma de gobierno viable y eficaz, pues garantizaba la reproducción de condiciones mínimas de bienestar. A la par se fortaleció la noción del llamado Estado Social de Derecho. Era casi el mundo feliz en Occidente, razón por la cual era muy atractiva su opuesta en plena Guerra Fría. Pero la luna de miel duró poco. En términos generales, podríamos decir que ese modelo tuvo vigencia de los años 30 a los años 70 del siglo XX, década en la cual se hicieron patentes problemas de coherencia estructural del modelo de estado de bienestar. La inflación y la estanflación aceleradas vinieron a ser el binomio que terminó por desmoronar el mundo sólido. El modelo libertambista operó para corregir esos desajustes estructurales a partir de una entrega de valores económicos, liberalización comercial, procesos desregulatorios y privatizaciones de empresas paraestatales. Estos cambios minaron los pilares del bienestar y consecuentemente diluyeron la legitimidad del Estado. Múltiples fueron los hechos a que condujo la nueva concepción del Estado mínimo, pero quizá el más visible y que perdura hasta el largo día de hoy sea la disolución del acuerdo entre el Estado y la nación, mismo que se expresa en el desencuentro evidente entre el gobierno y la sociedad. Podríamos decir que en ese desencuentro varios han sido los afectados, pero sobre todo la democracia representativa, pues el descrédito social por la democracia comienza cuando elegimos, para hacer con Roberto Bobbio el inverso, a quienes ya no pueden tomar decisiones en nuestro nombre. La tragedia de la democracia electoral radica en que su consolidación histórica se dio en el estado de bienestar, donde los candidatos electos podían cumplir con el catálogo de promesas realizadas en campaña, pues las condiciones estructurales del modelo económico lo permitían. En cambio, ahora nos enfrentamos a la impotencia de representantes populares que saben que las promesas de campaña se quedarán en eso, pues existen actores transnacionales que toman decisiones para las localidades. Esta situación da como resultado el peor de los mundos posibles, pues tenemos a estados reducidos a su mínima expresión, judicialmente hablando, a gobiernos incapaces de ejercer la soberanía económica y por ende política, y a una sociedad desencantada con la política y también con lo político. Así se genera la noción de la incertidumbre al terminarse los acuerdos de acceso al bienestar. Pasamos de la lógica del pleno empleo a la del desempleo pleno. Mudamos de los contratos colectivos de trabajo a la vida del trabajo flexible. Cambiamos el acceso a las seguridades por la bienvenida a la incertidumbre. Es la mutación de la vida sólida a la líquida, vista como, citando a Bauman, vida precaria y vivir en condiciones de incertidumbre constante. La vida líquida es una sucesión de nuevos comienzos. Cierro la cita de Bauman. De acuerdo con este autor, este escenario trae como resultado consecuencias de toda índole, pero quizá una de las más relevantes sea la que tiene que ver con la transfiguración de las comunidades políticas en sus elementos aledaños, la identidad y la colectividad. De acuerdo con Bauman, a diferencia del pasado, la constitución de identidades sólidas es prácticamente imposible, dado el nuevo escenario complejo que imponen los actores vencedores del proceso de globalización. Antaño era difícil, es cierto, conformar una noción de identidad, puesto que su construcción tendió a convertirse en una ficción, como señalaba mi colega de la mesa anterior, y gracias al abismo dolorosamente percibido que había entre lo que la idea implicaba, insinuaba o provocaba. La idea de identidad nació de la crisis de pertenencia y del esfuerzo que desencadenó para salvar del abismo existente entre debería y el es, para elevar la realidad a los modelos establecidos que la idea establecía, para rehacer la realidad a la imagen y semejanza de la idea. En nuestros días esta ficción se disolvió, pues la realidad líquida ha terminado por hacer trizas los modelos de unidad nacional ante la ausencia de prácticas sociales que fortalezcan los lazos entre el Estado y la nación. De ahí que la noción de la realidad confeccionada a la imagen y semejanza de la idea ha quedado solo en los buenos deseos. De hecho, se podría decir que esta tesis sería aplicable como elemento de explicación de todas las prácticas sociales y políticas. Con ello quedaría también claro que en el mundo sólido las ciencias sociales eran en el fondo ciencia ficción,
pues basaban su argumento y metodología en metáforas y creencias. Esa es la historia de la teoría de la política y de la teoría de lo social. El ejemplo más contundente es la creación de la categoría comunidad política, cuyo precepto de análisis era la primera mentira llamada Estado-Nación. De hecho, la categoría comunidad política fue siempre una noción agonista y bélica, pues de facto se pensaba en la idea de comunidad política como comunidad nacional, una maquinaria con cohesión y hechura jovesiana, con un conjunto de súbditos de Estado y predestinada a la perpetuidad. De hecho, en las visiones contemporáneas del Estado se observa ese tufo de recomendación totalizadora de la comunidad política. En la óptica hegeliana es el conjunto de individualismos construyendo la libertad real, el espíritu objetivo. En la lógica marxista es la lucha de clases con destino final feliz de la dictadura de la multitud, mientras que la noción weberiana es la necesidad de fulminar las violencias particulares con miras a ensalzar la violencia legal legitimada. Vale decir que estas aproximaciones a la comunidad política son todavía vigentes en el léxico tradicional de la política de ficción, es decir, en la politología de nuestros días, pero ya no operan para explicar la trashumante realidad social que, en definitiva, muda a raudales. Así como el Estado, la comunidad política es un concepto zombie, para decirlo con Ulrich Beck, está medio viva y medio muerta. Seguimos refiriéndonos a ella solo porque no hemos encontrado otro concepto que explique el azaroso escenario de la cuestión social. Aún así continuamos en ese vano intento de dotar de una identidad a la comunidad política y a sus integrantes, aunque como recuerda Bauman, ello significa entregar, cito entre comillas, entregar rehenes a un destino desconocido, sobre el que no se puede ejercer influencia ni mucho menos controlar. Por tanto, tal vez sea más acertado vestirse con identidades como las que proponía Richard Baxter, el predicador puritano que cita Max Weber, según el cual había que llevar las riquezas terrenales como una liviana capa que se puede quitar en cualquier momento. Cierro la cita de Bauman. Por ello, el sentido de pertenencia e identidad de las comunidades políticas, cuya simiente está en el siglo XVI con Hobbes, perfeccionado en los siglos XVII, XVIII y XIX por la cadena de mando hegeliano marxista liberal y consolidado en el siglo XX por la santísima trinidad del taylorismo, fordismo e keynesianismo, se expresó en temas vitales y perentorios para la gente. La familia como célula de la organización social, la protección de la vida y la propiedad privada, la profesión como elemento de visibilidad pública, el empleo como elemento dignificador de la vida y el acceso a las seguridades sociales, la salud, la educación de los hijos y la jubilación como elementos torales. Si este es el acuerdo de la posguerra de 1945 que dio sentido y razón de ser a la identidad de las comunidades políticas, el nuevo acuerdo de la posguerra perófera de 1988 terminó por reventarlo, sobre todo porque para el Nobel Consenso las transformaciones estructurales demandaron otras necesidades que trastocaron la estructura social. En este escenario resultaron poco útiles las razones de las viejas doctrinas políticas. Se dio pauta a la creación de identidades sui generis de las comunidades políticas, que tienen ahora como epicentro de análisis el referente del proceso de individualización. La sociedad individualizada, término equívoco en la teoría, pero eficaz para explicar la realidad, y cuya expresión más nítida se da en los nuevos modelos de organización familiar, o la familia posfamiliar, como señala Elizabeth Beck. En la mercantilización de la educación y la profesión, donde los conocimientos tienen fecha de caducidad y donde lo que apremia es el desprenderse de las profesiones viejas solo para aprender las nuevas tendencias en educación. En la consolidación del trabajo flexible, es decir, el pleno desempleo, que hace que un profesionista occidental tenga en promedio 12 trabajos diferentes a lo largo de su vida y sin derecho a jubilación, así como en la paulatina privatización del acceso a las seguridades sociales, marcadamente la salud y la educación. Así entonces, ¿qué noción de identidad política y qué idea de identidad se puede conformar en un escenario de estas características? En verdad, todos estos sinsabores nos pueden dar esperanza en algo. ¿Cómo hacemos para que el optimismo de la inteligencia se dé con el optimismo de la voluntad? ¿Cómo afrontamos estas disyuntivas más allá de los buenos deseos? ¿Cómo le explicamos desde las ciencias sociales modernas? El siguiente apartado se llama Introducción a la incertidumbre. Opino con Bauman que las respuestas a las preguntas anteriores pasan por el derrotero del sinsabor y el sinsentido.
Esta visión pesimista une sus raíces en el hecho objetivo de que el actual proceso de globalización ha destruido prácticamente todo el pacto social y la certidumbre que se heredó en la posguerra y por el cual se luchó desde la época del iluminismo. Si la razón de ser del Estado y la razón de Estado era útil para algo, era precisamente para hacer menos poderoso el transcurso de la vida de los hombres y las mujeres. Se buscó transformar la contingencia en certidumbre, los titubeos en fortalezas y el azar en mejores condiciones de vida. Ese espíritu infestado de racionalidad y razonabilidad consiguió que la democracia de apellido liberal se consagrara como la forma de gobierno más excelsa. Cuando ese pacto se rompe, entramos en el terreno de la escasez de certezas, de las vacilaciones y del sálvese quien pueda. Estos activos son el nuevo cemento de la sociedad, parafraseando nuevamente a Elster, cuya arquitectura corre ahora a cargo de la sociedad individualizada, caracterizada por su desapego con lo público estatal y ávida de experimentar un nuevo tipo de relaciones que de antemano se sabe no se consolidarán en hábitos y rutinas, sino que tendrán etiqueta de lo efímero. De acuerdo con Bauman, en este nuevo terreno las fluctuantes relaciones sociales no consolidarán por consecuencia comunidades políticas sólidas, antes bien se basarán en la estricta coyuntura y en la lógica de que cuando aparezcan propuestas más atractivas, los esfuerzos de organización se educarán hacia ellas y así sucesivamente. Esta situación ha roto definitivamente con lo que antes se daba a llamar la conciencia de clase, pues lo que encontramos en estas formas de organización política son demandas o iniciativas que ya no están ligadas a temas ideológicos o doctrinarios, sino aspectos que caben en la agenda de todos. El cuidado del ambiente, el cuidado de los animales o la protesta por la violación de derechos humanos en países considerados no democráticos. Por otra parte, la organización política que plantea temas más osados deviene casi siempre en cuestiones electorales, es decir, quienes accederán al poder y quienes lo abandonarán después de las crisis económicas o de los escándalos políticos. Los ejemplos recientes en España, Grecia o Italia dan muestra de ello. Con ello no quisiera restar la importancia de estas formas de organización, pero sí destacar su carácter abocado al corto plazo y sin un sentido de pertenencia hacia el futuro, tal como lo establecían los cánones de las comunidades políticas sólidas. Y es justo en ese escenario donde desaparece la identidad de clase. Ya no hay quien se asuma como obrero o como burgués. Es más, ¿quién de nosotros quiere ser catalogado, autocatalogarse como pobre hoy en día, cuando está a la mano el siempre fino traje de la clase media? Y si ya no tenemos esas identidades, entonces no esperamos la defensa de los temas de clase, mejor es evitarlos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la comunidad académica, y con esto cierro la participación. La comunidad académica es más cercana a las posiciones aristocráticas que a las del pueblo, y de ahí surgen las preguntas. ¿Cuáles son los temas de interés de la comunidad académica? ¿La transformación de la realidad social? ¿Solo la crítica a dicha realidad? ¿La generación de propuestas para transformar la realidad? ¿El autoelogio? ¿El elogio entre pares? ¿La crítica al trabajo de otros pares? ¿El compromiso con los alumnos? ¿El compromiso con los premios y las becas? ¿El hacerle honor a los impuestos que paga la gente por nuestro salario? Aunque hayamos múltiples respuestas, lo cierto es que el variopinto mosaico de lo que ocurre en la comunidad académica da muestra fehaciente como ejemplo de que no tenemos identidad y más aún no podemos crear una comunidad a riesgo de generar una guerra civil en el intento. Muchas gracias por su atención. Bueno, continuamos con la intervención del doctor Luis Gerena, de estudios de doctorado en Filosofía de la Ciencia por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. En la actualidad es profesor e investigador titular A en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde forma parte del cuerpo académico estudios sobre política, ética y cultura. Sus áreas de especialización son la filosofía antigua, obviamente Platón y Aristóteles, y los estudios sobre ética. Recientemente ha coordinado junto a Leticia Flores la obra Acercamientos filosóficos al problema de la amistad. Su ponencia se titula Las críticas de Aristóteles a la noción de ciudad en Platón. Primero que todo, agradecer por la invitación.
por haberme permitido estar en esta mesa. Y bueno, debo disculparme con ustedes porque no voy a hablar sobre Aristóteles, sino sobre Platón. Me parece que este trabajo está más terminado y por eso lo escogí. Y bueno, es un trabajo un poco erudito, no tiene nada que ver con lo que han hablado los colegas, ¿no? Que han profundizado, digamos, en temas muy contemporáneos. El tema que yo voy a trabajar es sobre la primera ciudad de Platón, y que bueno, es un tema un poco erudito, pero que tiene interés porque es una discusión que se presenta en autores modernos también, y en todo caso, bueno, vale la pena quizá este tema. Entonces, el título de la ponencia es La posición de la ciudad sana en el argumento moral de la República. Sócrates comienza su defensa de la justicia, la cual emprende por petición de Glaucón y Arimanto, tratando de mostrar cuál es el origen de la ciudad, pues supone que esto nos permitirá establecer cómo surge la justicia en ella, lo cual hará más fácil investigar cómo surge en el individuo. De acuerdo con esto, para Sócrates la primera ciudad es la que él caracteriza como sana y verdadera, porque en ella las distintas actividades que se llevan a cabo no tienen otro propósito que el de suplir las necesidades básicas de alimento, comida y casa. Sin embargo, al término de la descripción de la ciudad sana, Glaucón sostiene que no podemos partir de esta para establecer qué es la justicia, pues en ella no hay cabida para los que más adelante se van a denominar placeres innecesarios, en los cuales no buscamos, por ejemplo, simplemente satisfacer nuestra necesidad de alimento, sino también y principalmente el placer que dicha satisfacción comporta. Sócrates, considerando pertinente este reclamo de Glaucón, desarrolla entonces su defensa de la justicia sobre la base de lo que denomina la ciudad enferma, porque en ella predominan los placeres innecesarios, dejando aparentemente al margen de la discusión a la primera ciudad, la sana y verdadera, pero no obstante tomando de esta ciudad lo que se ha denominado el principio de especialización. De acuerdo con esto, estudiosos como Anas parecerían tener razón al sostener que a la ciudad sana no se le ha dado un lugar claro en el argumento moral, sino que se la menciona para permitir la introducción, de una manera plausible, del principio de especialización. Sin embargo, siguiendo esta interpretación, tendríamos que asumir que el principio de especialización se ha introducido de una manera un tanto artificial, sin una justificación clara, lo cual resulta problemático dado que dicho principio ocupa un lugar central en toda la defensa que hace Sócrates de la justicia en lo que resta de los primeros 4 libros. En este trabajo expondré una lectura distinta a este paso de la defensa de Sócrates. Sostendré que la introducción de la ciudad sana es fundamental, principalmente porque permite mostrar, a diferencia de lo que sostienen Glaucón y Arimanto en su defensa de la tesis de Trasímaco, que los placeres corporales no se pueden considerar bienes. De acuerdo con esto, la introducción de la ciudad sana va en contra del supuesto de que los individuos buscan naturalmente los placeres corporales y que por ello la ley se origina por la necesidad que tienen los individuos de regularlos. De acuerdo con lo que se puede colegir de la ciudad sana, los bienes naturales no son entonces los placeres corporales, sino los que suplen nuestras necesidades básicas de comida, vestido y techo, que solo es posible obtenerlos a partir de la asociación, en la cual cada individuo se especializa para proveer con su actividad un bien y así obtener otros bienes. Para desarrollar estos puntos, primero mostraré cómo se introduce el supuesto de que los placeres corporales son bienes, considerando principalmente la exposición que hace Glaucón, pues en esta se expone suficientemente este punto. Posteriormente me concentraré en hacer una exposición de los principales supuestos que se manejan al introducir la ciudad sana y verdadera. Glaucón y Arimanto intentarán responder al problema que plantea Sócrates al final del libro primero, que es la justicia, el cual comporta el problema de si la justicia es un bien y por tanto si hace felices a quienes la practican, ofreciendo una exposición en la cual el interés principal es mostrar cómo se originan la justicia y la injusticia, que permitirá determinar qué es cada una de ellas, pero igualmente se planteará la posición de Trasímaco de una manera que la hará más convincente. En lo que sigue, sostendré que Glaucón explica el origen de la justicia y la injusticia partiendo del supuesto de que el hombre busca básicamente lograr placer y evitar el dolor. De acuerdo con esto, argumentaré que en la base de la exposición que hace Glaucón, encontramos el supuesto de que el individuo busca naturalmente la satisfacción de los deseos con los cuales se obtienen placeres corporales.
Glaucón empieza su exposición fijando el supuesto que la dirigirá, y que es importante notarlo, fue fundamental también para Trasímaco, como Sócrates mismo lo señala, al parecer irónicamente, al asumir que en este momento no comprendió la importancia del mismo. A diferencia de lo que piensa Sócrates, quien clasifica la justicia como un bien que se busca por él mismo, la mayoría de la gente la clasifica como un medio que, aunque doloroso, nos permite conseguir distintos bienes. De acuerdo con esto, Glaucón en su exposición asume que para la mayoría los bienes son placeres corporales que sentimos al tener sexo, comer o beber, o bien materiales que comportan placeres corporales, como la riqueza, que justamente los buscamos por el placer que reporta. Siguiendo este punto, podemos entender por qué la mayoría cree que cometer injusticia es naturalmente un bien, mientras que padecerla un mal. Es decir, ellos dicen que cometer injusticia es un bien conforme a la naturaleza y sufrir injusticia un mal, y que el mal de padecer injusticia excede al bien de cometerla. En este pasaje, con el que Glaucón comienza en sentido estricto su exposición, podríamos preguntarnos: ¿qué es cometer una injusticia y por qué cometerla se considera algo bueno por naturaleza? Para que sea algo bueno por naturaleza, tenemos que suponer que es la satisfacción de un deseo que produce placer a quien lo satisface, como por ejemplo comer o el deseo sexual, que resulta injusto en el momento en que causa dolor físico a alguien, o se priva a alguien de un bien que le causa dolor físico, como por ejemplo privarlo de casa o de alimento. De acuerdo con esto, por tratarse de un dolor físico, el mal que causa el padecer una injusticia es mayor que el bien de cometerla. Pero, asimismo, para la mayoría de la gente es más probable padecer injusticia que cometerla. Es a partir de este último supuesto que se explica el origen de la ley. Según Glaucón, los hombres, después de haber cometido injusticias y de haberlas sufrido entre sí, aquellos que no pudieron escapar de sufrirlas ni abrazaron una mejor suerte, lo cual significa al parecer que no pudieron estar del lado de los que cometen injusticias, se vieron en la necesidad de establecer acuerdos para no cometer injusticias ni sufrirlas. Estos acuerdos se constituyeron en leyes y convenciones. Así, según Glaucón, se explica el origen de la justicia y lo que la justicia es: un acuerdo entre los hombres que prohíbe cometer injusticias porque es mayor el dolor de sufrirlas que el placer de realizarlas. Tal es la génesis y la esencia de la justicia, la cual ocupa así la posición intermedia entre el mayor bien, que es la impunidad en la justicia, y el mayor mal, que es la impotencia de vengarse de la injusticia que se sufre. Resulta claro en principio lo que sostiene Glaucón, y por este pasaje se puede colegir que la injusticia no solo es un bien, sino el mayor bien, pues por un lado se busca por sí mismo. Por naturaleza buscamos satisfacer todos nuestros deseos, puesto que ello comporta placer. Pero por otro, la buscamos igualmente por lo que resulta de ella: riqueza, poder, etc. El problema, sin embargo, como lo manifiesta Glaucón, es que así como nosotros podemos cometer injusticias contra otros, estamos igualmente sujetos a sufrir las injusticias de los demás, pero sobre todo a sufrir la venganza de otros. De acuerdo con esto, la ley es un acuerdo que impide que se cometan injusticias, en tanto que castiga, como una especie de venganza, a quien las comete, debido a que no es posible, por falta de fuerza, vengarse uno mismo, y el mayor mal es no poder vengarse de la injusticia sufrida. La conclusión entonces es que la justicia no es un bien, sino que está en medio del mayor bien y el mayor mal. La mayoría, que no tiene la capacidad para obtener el mayor bien, valora la justicia porque en ella evita sufrir el mayor mal. Por esta razón, quien tiene la capacidad o el poder para obtener el mayor bien, no requiere concertar acuerdos para no cometer injusticias o padecerlas. En la siguiente parte de su exposición, Glaucón establece el supuesto que permite entender por qué se supone que la satisfacción de deseos y la búsqueda del placer conduce en general a hacer daño a otros y a apoderarse de los bienes de otros. Porque se asume que cualquier ser vivo no busca satisfacer sus deseos utilizando los mínimos recursos disponibles, sino que por el contrario, la criatura buscará apoderarse de la mayor cantidad posible de recursos, para lo cual tendrá que apoderarse de los recursos de otros seres vivos. Por esta razón, si no hubiera nada que lo impidiera, el ser vivo terminaría acabando con los recursos de las otras criaturas. En la exposición de Glaucón se supone que el ser humano, igualmente como cualquier otra criatura, buscará apoderarse de los bienes de los demás para satisfacer sus deseos. Por esta razón se sostiene la distinción entre el justo y el injusto es meramente convencional, es decir, el justo no intenta apoderarse de los recursos de los demás simplemente porque hay una restricción social que lo impide. Pero por naturaleza, tanto el justo como el injusto tenderán a apropiarse de la mayor cantidad posible de bienes para satisfacer sus deseos, puesto que esto es lo que se supone todo ser vivo naturalmente busca como un bien.
Cito: entonces sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, movido por la codicia, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que por convención es violentamente desplazado hacia el respeto a la igualdad. La última oración de este pasaje comprende muy bien cómo la doctrina que Glaucón está exponiendo explica la ley o la costumbre, que como hemos visto resulta equivalente a la justicia y lo justo. La igualdad o equidad que implica la ley o costumbre, pues supuestamente se aplica a todos, es el resultado de la fuerza o violencia que se ejerce sobre la naturaleza del individuo para la que el bien es la satisfacción sin restricción de los deseos. Por esta razón, se supone que un hombre que no tiene la restricción de la ley buscará satisfacer indiscriminadamente sus deseos. Sin embargo, ¿cómo librarse de la ley o de la costumbre? Apartarse de la sociedad no se contempla porque simplemente resulta inadmisible, pues lo que un individuo desea son en general bienes que se encuentran en una sociedad o que solo dentro de una sociedad se obtienen de manera excelente. Entonces, ¿cómo satisfacer irrestrictamente nuestros deseos sin tener que pagar por ello? La alternativa que se plantea inicialmente en el texto es la invisibilidad, que se ejemplifica con el conocido mito del anillo de Giges, en el que se relata que un antepasado de Giges, Elidio, un pastor al servicio del rey, encontró un anillo que tenía el poder de hacer invisible a quien lo portaba. Gracias al poder de este anillo, el pastor sedujo a la reina, mató al rey y se quedó con el reino. Al parecer, implícitamente se asume que el pastor era un hombre justo que respetaba la ley, pero que al verse con el poder de ser invisible y librarse de la coacción social, no tiene reparos en satisfacer deseos que lo llevan a cometer actos injustos. Este relato, como lo anota Anas, debido a su carácter fantástico, no ejemplifica adecuadamente las condiciones en las que socialmente se toman este tipo de decisiones. Sin embargo, se podría preguntar de qué otra manera podemos imaginar una relación entre individuo y sociedad en la cual el individuo se encuentre completamente libre de las restricciones sociales, pero con la posibilidad de satisfacer todos sus deseos dentro de esa sociedad. Solo un relato ficticio como este nos permite ayudar a imaginar una situación semejante. Sin embargo, es posible pensar que el interés del texto no es simplemente figurar una situación en la cual se pueda decidir completamente libre de restricciones sociales, sino más bien sacar a la luz la creencia que supuestamente todo hombre tiene de que en tal situación cualquiera decidiría por la injusticia debido a los beneficios que le proporcionan. De acuerdo con esto, el relato desaparece un apoyo para el supuesto de que quien actúa justamente no lo hace voluntariamente sino por necesidad, por el temor de sufrir injusticia y por la capacidad de vengarse de la injusticia sufrida. Cito: e incluso se diría que esto es una importante prueba de que nadie es justo voluntariamente, sino forzado, por no considerarse a la justicia como un bien individual, ya que allí donde cada uno se cree capaz de cometer injusticias, las comete. El relato entonces nos permite revelar la creencia que cada uno tiene acerca de la justicia, que no proporciona un beneficio a quien se encuentra libre de la coacción social, por lo cual cualquier hombre cree que si puede actuar libre de la ley y la costumbre, entonces actuará injustamente. Este resultado está en estrecha relación con lo que dice Trasímaco de que la justicia es el bien del otro, pero no el beneficio propio, y que por ello quien actúa justamente, quien respeta la ley, termina favoreciendo al más fuerte. En efecto, todo hombre piensa que la justicia le brinda muchas más ventajas individuales que todo hombre piensa que la injusticia le brinda muchas más ventajas individuales que la justicia. De acuerdo con esto, el relato permite mostrar que la justicia se acepta en general porque no tenemos el poder del anillo de Giges. Sin embargo, como le muestra la última parte de la exposición de Glaucón, esto no significa que no se pueda lograr la invisibilidad y que por tanto no se pueda actuar injustamente sin tener que pagar por ello. En circunstancias reales, por llamarlas de alguna manera, Glaucón sostiene que la invisibilidad que logra el injusto, que le permite beneficiarse de la injusticia al margen de la ley, la logra mediante un conocimiento técnico similar al que maneja un médico o un piloto, quienes pueden distinguir claramente lo que es posible y lo que no, llevando a cabo lo que es posible. Pero asimismo, su conocimiento les permite corregir los errores que cometen en la ejecución de su arte. Entonces, hasta aquí como la exposición de Glaucón. Y ahora viene la respuesta de Sócrates a esta tesis, ¿no? Considerado para hacer su elogio de la injusticia. Mostrar que la justicia es un bien por sí mismo, cuyos resultados benefician a la gente y que, por tanto, quien practica la justicia es feliz. Sin embargo, si la interpretación que he dado es correcta, para mostrar que la justicia es un bien, Sócrates tiene que proporcionar una explicación de los placeres corporales que no suponga, como ocurre en la explicación de Trasímaco y Glaucón, que estos son los placeres que nos conducen a preferir la injusticia, pues al parecer son placeres cuya satisfacción nos conducen a la búsqueda de mayor placer y por tanto nos llevan al exceso.
Y bueno, básicamente la respuesta de Sócrates es que en realidad la razón por la cual nosotros, bueno, él lo que hace es, en lugar de tratar de explicar la justicia directamente, ¿no? Lo que hace es tratar de explicar cuál es el origen de la ciudad, ¿no? De acuerdo con él, la ciudad surge básicamente por la necesidad que tienen los individuos, ¿no? Suplir, digamos, porque los individuos tienen que satisfacer ciertas necesidades básicas, ¿no? De acuerdo con esto, lo que trata de mostrar es que en realidad esta asociación entre los individuos no implica, como creen Platón y Trasímaco y todos ellos, ¿no? Una pelea por los recursos, sino que más bien es necesario asociarse, ¿no? De tal manera que, digamos, yo contribuya con un bien y de esa manera yo pueda satisfacer mis necesidades básicas, ¿no? Y de acuerdo con esto, entonces, lo que trata de mostrar Sócrates, ¿no? Es que estos placeres corporales, a diferencia de lo que piensan Trasímaco y Platón, en esta primera ciudad, por lo menos, no conducen necesariamente al exceso, ¿no? Sino que más bien suponen una asociación, ¿no? Pero bueno, espero que haya quedado claro esa parte.